Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. El IMSS San Miguel presenta Conquistadores, enseñanzas prácticas de personajes de la Biblia, porque somos llamados a triunfar. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Es una bendición contar con su sintonía. Iniciamos nuevamente su programa Conquistadores. Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. Este día tenemos un tema muy especial. Estamos desarrollando la serie de El Rey David, el ungido de Dios. El tema para este día es el pacto del ungido, el pacto de David. Está basado en el primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 12 al 17. Nos dice: Entonces dijo Jonatán a David: Jehová, Dios de Israel, sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora, o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacer mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: Requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Qué interesante lectura de la palabra de Dios. David es una persona que aprende a discutir los problemas. Todo problema, grande o pequeño, difícil o complejo, hablando matemáticamente, tiene que tener su solución. Y cuando no se le encuentra una solución, se debe aceptar como tal o olvidarse del mismo. Los problemas no se maximizan con un lenguaje negativo y un espíritu pesimista. Por el contrario, se minimizan con un lenguaje positivo, de fe y un espíritu optimista. En el mundo existen dos clases de individuos: los que complican las cosas con su actitud derrotista y los que simplifican las cosas con su actitud triunfalista. Los elegidos son unos, resuelve problemas, y no unos, mantiene problemas. Jonatán le había expresado a David su buen deseo de ayudarlo. Lo que deseare tu alma haré por ti, le dijo Jonatán a David. Esto me recuerda de lo dicho por el Señor Jesucristo: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aquí cito Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Toda oración que se haga en el nombre de Jesús está respaldada por su promesa y se sostiene en la autoridad de su nombre. Al Jonatán ofrecerle ayuda a David, éste la aprovechó inmediatamente. Era costumbre de David sentarse a cenar con Saúl en el comedor del palacio, y el próximo día de la luna nueva le tocaba hacerlo, pero se escondería por 3 días y dejaría de participar. El elegido se inventó la excusa de que si Saúl preguntaba por él, se le dijera que estaba en Belén, sacrificando con su familia. Si la respuesta de Saúl era positiva, el ungido sabía que no corría peligro de muerte. Si la respuesta era negativa, las intenciones malas de Saúl eran reveladas inmediatamente. Los ungidos siempre prueban los corazones de los no ungidos. Estos disciernen cuando se quiere mal contra ellos. Por eso no se dejan engañar por las invitaciones de los no elegidos. Los velan y se cuidan de estos. Mantenerse lejos de los no elegidos
es una medida de seguridad espiritual. Los elegidos son humildes, se someten a la autoridad espiritual, son de un corazón de siervo, les encanta la adoración, son buenos guerreros espirituales, pero no son tontos, son mansos, pero no son mensos, saben emplear su inteligencia. Ante este pacto encontramos el primer detalle interesante, la solicitud de David. Hará pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Analicemos este versículo. Aquí he citado el primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 8. Primero, el ungido reconoce la importancia de la misericordia. La misericordia implica que no se nos da lo que merecemos. Eso es misericordia. David le dice a Jonatán, harás pues misericordia con tu siervo. La misericordia no es algo que se siente, es algo que se hace. Es llevar a la práctica lo que hacemos, que es el deber. David le pide al príncipe Jonatán que hiciera misericordia con él. Notemos su actitud de humildad al referirse a sí mismo con estas palabras, con tu siervo. Él no se veía como uno que tenía que ser servido, sino como uno que tenía que servir. Los elegidos primero son llamados a ser servidores y no a ser líderes. Un líder que no ha sido siervo y que no es siervo no sirve para nada. El secreto para el liderazgo eficaz, próspero, que toque y marque vidas, es mantenerse siempre en la plataforma del servicio. Es importante servir. Segundo, el ungido le recuerda a Jonatán de su iniciativa, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Los elegidos son gente de pacto. Noé hizo pacto con Dios. Abraham hizo pacto con Dios. Isaac hizo pacto con Dios. Jacob hizo pacto con Dios. Moisés hizo pacto con Dios. Josué hizo también pacto con Dios. Elías pactó con Dios. La iglesia ha hecho pacto con Dios en la persona de Jesucristo. Los pactos con Dios no se pueden violar, no se pueden romper, olvidar, mucho menos ignorar. Dios llama a cuentas a los que han hecho pacto con Él. La profesión de fe es un acto que se hace con Dios. El matrimonio es un pacto que se hace con Dios. La dedicación de niños es un pacto que se hace con Dios. El dar el diezmo es un pacto que se hace con Dios. El servirle a Dios y a la iglesia es un pacto que también se hace con Dios. El aceptar un ministerio es un pacto que se hace con Dios. Más que la iniciativa propia de Jonatán en hacer pacto con David, era Dios quien se lo había puesto en el corazón que lo hiciera. Este pacto de Jehová entre un príncipe y un futuro rey conlleva una gran enseñanza. El pacto con el ungido. Y con los elegidos hay que hacer pacto. Este pacto no se hace de labios, se hace con el corazón. Dios mismo se le tiene que revelar a las personas para que éstos puedan hacer pacto con los elegidos. Jonatán era un creyente serio, que ante Dios mantenía su palabra. Era un hombre de palabra. Hombres y mujeres de palabra son los que el Espíritu Santo está levantando y les está trayendo a los ungidos. Este príncipe, Jonatán, al hacer pacto con David, puso a Dios por testigo y juez del mismo. Jesús de Nazaret es nuestro Jonatán, que nos ha hecho entrar en el pacto con el Padre Celestial. Al participar de la copa del Señor de la cena pascual, sus discípulos entraron con Él en un pacto. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. He citado Mateo capítulo 26, versículo 28. La cena del Señor le recuerda a la iglesia que hay un pacto de sangre con Cristo Jesús. Al participar de los elementos, el pan y el vino, se recuerda de su muerte redentora en la cruz del Calvario. Este nuevo pacto se había profetizado en Jeremías
capítulo 31, versículo 31, donde leemos: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto a la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Note, así como Jonatán tomó la iniciativa en el pacto de Jehová con David, Jesús de Nazaret, que es nuestro Jonatán, nos ha hecho entrar en el pacto con el Padre Celestial. Los elegidos son personas de pacto. El pacto de Jesús habla de fe, de gracia, de amor, de bendiciones y de posición celestial. Ese pacto nos da derechos espirituales. Lamentablemente, muchos creyentes, aunque tienen la garantía de un pacto de gracia, viven esclavizados a incisos, anexados de obras, de cargas religiosas. Están trabajando ante el Padre por algo que ya el Hijo trabajó por ellos. Es interesante. Muchos te dirán que no habrá forma de que puedas, que Dios no está contigo, y caminarás por las mañanas sin respuestas, tal vez sin un amigo. Nunca te desmayes ni te rindas a tú mismo, que el cielo aún es el mismo. Confía que Dios está contigo, que Él será tu amigo, y el día menos pensado verás un arco iris brillar. Confía que Dios está contigo, que Él será tu abrigo, y cuando menos creas se llenará de estrellas tu faz. Na, na, na. Mi hermano corre, avanza, demuestra dónde está tu confianza sobre aquellos que te amaban y hoy te hieren con su lanza. La lanza de hipocresía que tú mismo no entendías, de frente te abrazaban y de espalda te maldecías. Sin embargo, Jesucristo en tu proceso aquí ha venido para dejarle claro, bien claro a tus enemigos, que por cuanto has sido fiel y has llorado en el camino, tranquilo que de ahora en adelante voy contigo. Confía que Dios está contigo, que Él será tu amigo, y el día menos pensado verás un arco iris brillar. Confía que Dios está contigo, que Él será tu abrigo, y cuando menos creas se llenará de estrellas tu faz. Vivo la vida tranquilo porque mi Dios va conmigo, me cuida del enemigo y yo sigo tranquilo. Vivo la vida tranquilo porque mi Dios va conmigo, me cuida del enemigo y yo sigo tranquilo. Dice la palabra que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Demuéstrale al mundo en dónde está puesta tu confianza, ¿ok? Dile, Laura. Come on. ¿Cómo dice? Viene. Ya. Confía que Dios está contigo, que Él será tu amigo, y el día menos pensado verás un arco iris brillar. Confía que Dios está contigo, que Él será tu abrigo, y cuando menos creas se llenará de estrellas tu faz. Desde Leopard, Confía, Laura Cross, verás un arco iris brillar. mi temporada. Ya tú sabes. Estás escuchando Conquistadores. Bendiciones a usted que recién nos sintoniza. Estamos desarrollando el tema El Pacto de David, el Pacto del Ungido. Dentro de este tema encontramos un segundo aspecto, la confianza de David. Y Jonatán le dijo: nunca tal te suceda,
Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? He citado el primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 9. El príncipe Jonatán deseaba lo mejor para el ungido, lo mejor para David. No deseaba que nada malo le sucediera. Los elegidos necesitan rodearse de personas que los cubran con su buena voluntad. Para David no se puede desear ningún mal. En la aflicción, Jonatán era un bálsamo para David. Noté que Jonatán sería los ojos y los oídos para David. Los elegidos de parte de Dios necesitan personas de confianza que los cuiden y que les cubran bien las espaldas. Un verdadero Jonatán, un verdadero amigo, siempre velará por la seguridad de un David. Los que tienen el espíritu de Jonatán protegen a los elegidos de Dios. Con esto, David no tiene que preocuparse mucho de los enemigos. Le dice Jonatán: ven, salgamos al campo. Invitó Jonatán a David, y salieron ambos al campo. Esta es una invitación para que David se renueve, se refresque y reflexione. Es invitar a David a separarse momentáneamente de sus problemas inmediatos. Note que David tiene que ser invitado a salir, invitado a caminar, invitado a conversar. Necesita compañía y hay que brindársela. En el campo, Jonatán se compromete con David. Vea lo que dice el versículo 12 y 3 del capítulo 20. Jehová Dios de Israel sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre inventare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Lo que está haciendo Jonatán es demasiado serio. Voluntariamente está abdicando como príncipe a su derecho a ser rey. A pesar de tener un padre tan carnal, Jonatán fue un hijo espiritual. Primero, Jonatán pone a Dios delante. Jehová, Dios de Israel, sea testigo. Los Jonatanes son personas espirituales que en todo y para todo ponen a Dios por delante. Todo plan está incompleto y toda agenda vacía si a Dios no se le da su parte. Muchos fracasos espirituales es porque no se tomó a Dios en cuenta, se le excluyó. Los que quieren ayudar a David para que el propósito de Dios se cumpla en son personas que primero se dejan ayudar por Dios, para luego ayudar a otros. Con Dios todo se puede. Y sin Dios nada se puede. Ponga a Dios por delante en todo y las cosas, mi querido oyente, mi querido hermano, mi querido amigo, le saldrán bien. Dios debe ser testigo de todas nuestras acciones, de todos nuestros compromisos. Que Dios vea, que Dios escuche y que Dios apruebe es necesario y más que necesario, importante. Jonatán velaría por David. Cuando le haya preguntado a mi padre, le dice, mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. En Jonatán había esperanza de que Saúl su padre cambiaría. Ese deseo de ver a nuestros familiares cambiados debe estar siempre con nosotros. Los Jonatanes no ven a las personas como en realidad son, sino como pueden llegar a ser con la ayuda de Dios. ¡Qué tremenda confesión! Por eso cada uno de nosotros no perdamos la esperanza de esos familiares que todavía no han llegado a los pies de Cristo Jesús. Jonatán no perdía la esperanza de que su padre Saúl cambiaría. Tercero, Jonatán también le haría saber cualquier cosa mala. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Con Dios no se juega. Los que se atreven a jugar con Él siempre salen perdiendo. Jonatán sabía que ante Dios, él asumía una tremenda responsabilidad con el elegido, con David. No le escondería nada, ni le ocultaría ningún peligro. Por encima de su relación congénita con Saúl, su padre, pondría su relación espiritual con el ungido. Cuarto,
Jonatán tiene buena voluntad para con David, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. A los elegidos tenemos que bendecirlos, orar por ellos, para que la presencia de Dios siempre los acompañe. Sin Dios, los elegidos son nadie. Note la importancia. Por eso Jonatán en este cuarto aspecto le dice: y Jehová esté contigo, como estuvo con mi padre. Es importante que el respaldo, que la bendición de Dios esté sobre nuestras vidas y sobre la vida de nuestros familiares. Ante este tema, podemos llegar a un tercer aspecto, como lo es el compromiso de David. Dice el versículo 15: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que yo muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. El que se pega a los elegidos de Dios será bendecido. Jonatán había tenido en su espíritu una revelación del éxito y la victoria que David tendría. Los Jonatanes ven en su óptica espiritual lo que el futuro hará con los elegidos de Dios. Hay que orarle a Dios y pedirle que el Espíritu Santo nos muestre la visión de sus elegidos. Un día, todos los enemigos de David serían cortados por Dios, incluyendo Saúl, y aun los que de la misma casa de David se levantarían contra él. Jonatán era un hombre espiritualmente inteligente, pidiendo misericordia para él si estaba vivo o para su familia. Un día su hijo lisiado Mefiboset se sentaría a la mesa del rey David y comería todos los días con él, por causa de la promesa hecha por David a su padre Jonatán. Mientras los elegidos de Dios se mantengan haciendo la voluntad de Dios y sometidos a su palabra, Dios honrará sus pasos y sus palabras. Los elegidos siempre comienzan sin nada, pero llegan a tener mucho. No parecen que llegarán a algún sitio, pero Dios los llevará bien lejos. Para muchos, son unas personas que no hacen nada, pero Dios hará muchas cosas preciosas cuando respalda el trabajo en su obra. En el primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 17, leemos: y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Lo que se debe unir a uno de los elegidos debe ser el amor espiritual. Este era un amor sincero, motivado por Dios mismo. A David hay que amarlo, demostrárselo. Hay que amar a los elegidos de Dios. Dios no nos ha llamado a estar en contiendas, sino a amarnos los unos para con los otros. En los versículos 18 al 22, Jonatán le da instrucciones a David de cómo se harían las cosas. En el versículo 23 leemos: en cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. Este era un pacto de por vida. Jonatán nunca dejaría a David, y David nunca dejaría a Jonatán. Ante Dios se habían dado la palabra el uno al otro, y la cumplirían siempre. Ante este pacto de David con Jonatán, podemos llegar a la conclusión de la siguiente manera. 1. Dios honrará al ungido que cumple con la parte de su pacto delante de él. 2. Los que tienen el espíritu de Jonatán cuidan bien de los elegidos. 3. El compromiso con los elegidos de Dios traerá bendición futura, y si nosotros no nos beneficiamos, nuestros hijos van a tener el resultado de la cosecha de nuestras vidas. Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. Conquistadores. Cada programa presenta una fuente de conocimiento en la verdad bíblica. Conquistadores. De lunes a viernes, 10 de la mañana.